Sí, ya. En directo. Puedes entrar, pero no puedes aparecer. Que puedes entrar, pero no puedes aparecer en la cámara. Buenos días. Puedes entrar, pero no puedes aparecer por la cámara. Puedes entrar, pero no puedes aparecer por la cámara. Puedes entrar, pero que no puedes aparecer. Hola, buenos días. No puedes aparecer por aquí. Que bloquean el teléfono. ¿Pero aquí? Ahí, siéntate en la silla. Está mi hija por aquí. Hola, Lisette. Buenos días, Mariam. Cuidado, cuidado. Que le das a la cámara. A ver, vamos a enchufar la lamparita esa. Ahí. Y esto también. Así. Solo puedes cambiar de color si quieres. Puedes ponerlo azul, rojo, ahí sí, muy bien. A ver qué pongo aquí en el chat. Aquí, muy bien. No puedes salir, cariño. ¿Puedo ver? No puedes. ¿Pero es una videollamada? Bueno, empezamos con la primera pregunta. A ver, buenas, ¿algún consejo para afrontar el fallecimiento próximo de una mascota? Está crítica en el veterinario. Buenos días, Mar. Eso, agüita si no me quedo afónico, que llevo una semana de trabajo muy intensa. Jesús. Claro, frente a los... he publicado precisamente esta mañana un vídeo del directo de ayer que hablaba del proceso de aceptación frente a las situaciones que no puedes cambiar. Has hecho, entiendo, todo lo posible porque el animal sobreviva, por eso está en el veterinario, pero luego el proceso es otro, ¿no? El proceso psicológico, de aceptación de aquello que no está en tu mano, cambiar. Y es como nosotros aceptamos a través de los pensamientos y contradecimos los pensamientos que nos hacen sentir que es injusto que muera tan joven quizá, o que debería vivir más años. Esa... Cuidado, no te acerques tanto, cariño. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra mente. Ese proceso de regular la gravedad de la situación. Eso es lo que vamos a poder mover. ¿Es injusto que muera el perro? ¿Es injusto? Pues claro, si en vez de eso nos decimos que ha vivido los años que ha vivido, que, es decir, nos centramos tanto en lo que no va a vivir, los años que le quitan de alguna manera a la vida, en vez de eso podemos decir, oye, qué bien que ha vivido feliz los años que ha vivido. Ese tipo de procesos psicológicos son los que va a hacer que nos sintamos, si no bien, al menos que aceptemos el proceso, que lo dejemos ir. A ver, ayer estuve practicando Jacobson y me sentí súper bien. Sí, funciona muy bien. Incluso Jacobson funciona bien para el dolor de cabeza, por la presión que se hace con los músculos y luego el soltar, incluso para cefaleas tensionales. Funciona muy bien. ¿Qué, cariño? ¿Ya has terminado la videollamada? No, Papi, ¿tú me dejas eso para mi cuarto? no. Pon el de color, donde pone en el botón que pone flash. ¿Qué botón pone flash?
hacer un café. Tengo a mi mujer ahí y que se acaba de levantarnos. A ver si consigo que me haga un café. Mi perro murió tras una larga enfermedad, ingresos, y me consoló que dejó de sufrir, por ejemplo, ¿no? Si está sufriendo mucho, pensar que ha dejado de sufrir, que está ahora descansando, pues son pensamientos que te van a ayudar a sobrellevarlo mucho más que pensamientos, eso, de tipo, podría haber vivido mucho más. ¿Por qué tuvo que tener esa enfermedad? Fue culpa mía, sí, no sé si, imagínate que le da, no sé si es el caso, el lismania, por un mosquito, pues te parece injusto que por qué tuvo que picar a mi perro y no a otro. En fin, mil pensamientos que son el origen del malestar que tienes, la falta de aceptación, ¿no? Esa sensación de injusticia. Todos los pensamientos que remen en sentido contrario nos van a ayudar muchísimo. ¿Puedes Buenos días. prestar hoy para mi cuarta? ¿O algún día? Hala, ¿qué color has hecho? ¿Ese color no lo conocía yo? A verlo. No, no puedes. Sale de ahí, si está ahí. ¿En serio? ¿Cuál color? El que se ve, yo veo un color ahí. ¿Cuál? Un montón de colores, ¿no? Eso. Buenos días, Mari. Es que está mi hija por aquí, pero ya le he dicho que no puede salir porque si aparece aquí en la pantalla me bloquean del directo automáticamente. Porque no pueden salir menores en TikTok. Pero si yo tengo 8 años. Sí, pero 8 años no son 18, te faltan 10. Dentro de 10 años sales de aquí en el directo, ¿vale? Hoy. Vale. Que algunos ya habréis visto a mi hija en algún vídeo que he publicado, pero no se puede en los directos. Yo tuve una perra que se murió de eso, de lismania, le picó el mosquito ese. Sobrevivió por los fármacos tan potentes que le dieron, pero a causa de los fármacos luego murió. Dañó los órganos. Y además acababa de nacer mi hija hacía poco, la protegía muchísimo y sí que pues duele. Pero uno debe de aprender a aceptar eso. ¿No quiere salir? Mi mujer que me ha traído un café. Sí que puede salir, ¿eh? No, yo quiero salir. No, no se puede, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir con 8 años? Ah, son las normas. Quiere ¿Y salir. qué pasa si lo hago? Que se bloquea el directo. ¿Y si lo hago otra vez? No, no se bloquea, no se puede. Yo me arrepentí de intentar alargarle la vida en esas circunstancias. Fue inmaduro de mi parte. Claro, y eso genera culpabilidad. Pero claro, eso siempre se ve en la distancia, a posteriori, a toro pasado, como se dice. Pero ¿y si resulta que le alargas la vida y al final sobrevive? Pues no te reprocharías. Yo creo que al final uno debe tomar decisiones, las que sean, y se equivocará o no se equivocará, pero da igual. Es ir a muerte con su decisión, la que sea. Pues estamos hablando de la gestión de esas emociones producto de una muerte cercana, en el caso de que nos proponían al principio, de un animal. Pero bueno, sería un poco ese duelo igualmente. No sabes. Buenos días. No, cariño. Bye. Adiós. Pero entiendo que al final uno debe de ser eso, consecuente con sus decisiones. Solo eso. Me quedo y te sigo, pues muy bien. Me alegro mucho, gracias. Es que recibo eso, muchas quejas en consulta de eso, ¿no? De la culpabilidad por haber
decidido hacer algo. Pero es que da igual, porque siempre se vea todo lo pasado, ¿no? Siempre esa culpabilidad de tendría que haberlo hecho de otra forma, podría haberlo hecho de otra forma. Pero eso, claro, ¿y si no? ¿Y si resulta que como lo hiciste hubiera salido bien? Entonces no te hubieras sentido culpable. No podemos permitir que lo que podría haber pasado, que no pasó, no podemos permitir que eso se idealice. Que es lo que suele pasar. Idealizamos lo que nunca ocurrió. Y lo que sí ocurrió, pues nos echamos la culpa. Y he hablado muchas veces de la culpa, de cómo en realidad cualquiera puede siempre encontrar motivos para echarse la culpa. Siempre puede encontrar motivos. Buenos días, de María, perdón. Buena pregunta. ¿Un psicólogo debe escuchar y callar o también debe aconsejar o guiar? Gracias. Pues hay estudios muy interesantes que yo sigo a rajatabla y muy de cerca, de Marsha Linehan, que investigó este tipo de cosas. Lo que investigó esta mujer fue con su propio grupo de pacientes, y luego se han hecho experimentos con mucha más gente para validar esta hipótesis, que es que empezó a tratar a sus pacientes solo con empatía, solo escuchando a la mitad de sus pacientes. Claro, estos pacientes se sentían entendidos, sentían que esta persona de verdad les comprendía, pero a la vez sentían que cuando salían de allí, dicen, bueno, ya, pero yo sigo con mis problemas igual, no he aprendido nada. Y a la otra mitad de pacientes, lo contrario, les decía, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, y esto y esto, y esto, y tienes que hacer esto para esto y esto para esto. Y salían de allí los pacientes con herramientas, pero a la vez salían como diciendo, no, es que no me entiende. En realidad esta persona no me entiende. Me dice como todo el mundo lo que tengo que hacer. Así que esta mujer encontró en el término medio, como suele pasar, lo óptimo. Optimización total de la terapia, en la cual yo, por ejemplo, lo aplico en mi consulta, en la cual en la primera sesión a uno le cuentan su problema, a veces se tarda más tiempo y a veces menos, pero una vez se ha manifestado todo el problema en su complejidad, el psicólogo debe ser capaz de procesar toda esa información de tal manera que le sea devuelta al paciente de un modo sintético y con vías de solución, objetivos en los cuales aquel complejo quede descompuesto en pequeñas partes y con posibles soluciones, con hipótesis de trabajo. Y por tanto, saldrá el paciente de ahí en esa primera sesión con una guía clara de cuáles, digamos, los pasos a seguir, con objetivos claros. Eso es lo que llamamos la alianza terapéutica. Siempre tienen que haber objetivos en la terapia. No se puede ir, voy a ver qué pasa, voy a ir tirando, no, eso no se puede. Eso es lo que más funciona. Por lo tanto es una parte de empatía y de comprensión, otra parte importantísima de vamos a empezar a trabajar ya desde la primera sesión. Es decir, ¿qué te vas a llevar de trabajo a casa? Siempre, en todas las sesiones. De hecho, sería un criterio a valorar a la hora de considerar si este psicólogo realmente es para mí o no. Si un psicólogo no propone nunca tareas para casa y no plantea objetivos, de verdad, daros la vuelta y huid. Porque eso no es un psicólogo basado en la ciencia. Buenos días. Hola Isabel. Para mí es importante que el psicólogo se adapte al nivel del paciente. También es muy importante. Y eso englobaría la empatía. Mal. El concepto de empatía, que es amplio y complejo, englobaría eso. Sería la capacidad de entendimiento de que el paciente es con una determinada... sí, puedes hacer preguntas, las que quieras. Tiene una determinada personalidad y tú tienes que ajustarte a ella a la hora de plantearle esos objetivos o esa propuesta de cambio. Por ejemplo, hay personas que... gracias a ti, User. Hay personas, y por ejemplo, buenos días Maite, alguna vez he hablado de este concepto de dominancia y sumisión, que hay muchas diferencias en las personas, uno puntúa más en esta dimensión o menos, en esta dimensión tan compleja. Y por ejemplo, una persona muy dominante, tú no puedes decirle como terapeuta, tú no puedes decirle, tú lo que tienes que hacer es esto, porque te estás equivocando, porque se va a poner a la defensiva. Tienes que entrarle de una forma mucho más sugestiva, del tipo, yo esto lo veo de esta manera, ¿qué te parece si empezamos a cambiarlo de este modo?
¿opinas que haciendo esto cambiaría esto otro de tu vida? Y el otro entiende que está siendo él quien decide, que está siendo él el que está buscando y encontrando la solución. Sin embargo, una persona muy sumisa, y no juzgo que sea sumisa o dominante la persona, no es ni mejor ni peor, digo que es así, ¿no? Objetivamente. Una persona muy sumisa que acuda a consulta buscando que tú le digas lo que tiene que hacer, necesita, el psicólogo nunca le va a decir lo que tiene que hacer, nunca. Le va siempre a mostrar el camino que tiene que tomar, pero va a necesitar más de dominancia por parte del psicólogo para que esta persona se vea influenciada de verdad. Así que vas a tener que mostrarle el camino de forma más dominante. Con lo cual te estás adaptando a la persona, y eso es empatía también. Es un complejo, como ves, no solo ponerte en el lugar de los demás, que es como la definición reducida, pero es complejo la empatía, es bastante amplia. No llegas tarde, Mamen. Es que en realidad ha empezado un poquito tarde. A ver, ¿cómo podemos manejar en nuestros hijos adolescentes el que no se adapten a los niños de su edad? Buenos días, Maribel. Que no se adapten a los niños de su edad. ¿Tienen problemas de socialización, te refieres? ¿Les cuesta socializar? ¿Se pelean con sus compañeros? ¿La dama? Y por ejemplo, en este caso, siempre cuando se habla de socializar y de problemas en la socialización, hay que diferenciar dos cosas diferentes, porque si no se encuentra cuál es el motivo, no se puede encontrar tampoco una solución. Es decir, no sé si lo sabes tú o si habría que preguntarle a este adolescente, pero ¿cuál es el motivo? ¿Es que le faltan habilidades sociales? ¿O es que tiene ansiedad anticipatoria antes de la socialización, antes de hablar con alguien? Porque son, como ves, dos cosas diferentes. Falta de habilidades o ansiedad, o incluso podrían ser las dos. Tiene más empatía con los bebés y con los adultos. Claro, tiene mucho sentido, porque con los bebés y con los adultos no se siente juzgado, como con sus compañeros. Y no solo que se sienta juzgado por sus compañeros, sino que le puede causar mucho malestar la posibilidad de ser evaluado negativamente, como pasa con la ansiedad social. Es posible que sea ansiedad, por tanto. Deduzco que es ansiedad. Luego también cada persona tiene su ritmo, su tiempo para ese trabajo personal, sí, totalmente. A ver, te dice de María, tengo 3 hijos varones, al final creo que hay que dejarles en su proceso por su lado. Entiendo que no se puede eternizar el proceso, no, User. No sé cómo te llamas, User. Te voy a llamar User porque no tengo otro nombre. El proceso terapéutico no se puede eternizar, así es. Y en el caso de la terapia cognitivo-conductual tiene un tiempo limitado. Habitualmente para un trastorno de ansiedad son 2 o 3 meses, no más. Si en 2 o 3 meses no ha cambiado nada, ese proceso terapéutico tiene que acabar. Tiene que buscar a otro profesional porque algo no está funcionando. Mi hija se va 10 días de viaje con sus amigos. Ya está pensando que le va a dar un ataque de pánico. Entiendo que le ha dado ya ataques de pánico en alguna ocasión, ¿no, Isabel? Le ha dado ataques de pánico antes, ¿no, Isabel? A ver, tuvo trastorno de conducta grave, pero mediante psicólogo ha mejorado, aunque yo veo que le falta. Claro, por ese tipo de cosas en la dama, porque aquello que trabajó en terapia fue con esos objetivos que decía antes.
los objetivos eran otros. Ahora tiene otro problema que es independiente, ¿no? Que quizás sea la falta de habilidades sociales, por un lado, y la ansiedad social, por otro, que evidentemente no trabajó en su momento porque no lo tenía. A ver, Isabel está en terapia y a pesar de todo sigue teniendo miedo a tener un ataque de pánico. Debería trabajar esos ataques de pánico porque además es algo relativamente fácil de gestionar. Relativamente fácil de trabajar en terapia, me refiero. Comparado con otro tipo de trastornos. Y yendo a terapia, ¿aún sigue teniendo miedo a un ataque de pánico? ¿Cuánto tiempo lleva en terapia? Mi hijastro pasa el fin de semana por extremos, de cariñoso a cruel, con 7 años. A ver, ¿cómo se manifiesta eso, Nuria? ¿Qué es cruel? ¿Qué significa cruel para ti? Empatizar, a ver, ¿qué decía? Empatizar con los de su edad. No tiene amigos, vale. Va a tener la dama que trabajar eso, las habilidades sociales. De todas maneras hay que plantearlo a la consulta. Quizá, no sé si se lo está planteando ella al profesional con el que trabaje, pero tiene que trabajar eso tan específico, ¿no? La ansiedad social y las habilidades sociales. Habilidades sociales se entiende por todas aquellas habilidades que le hacen ser habilidosa socialmente cuando está con gente, ¿no? Ya sean pues desde los saludos, el mantener conversaciones triviales, la asertividad, etcétera, ese tipo de cosas. A resolver, por ejemplo, conflictos de rabia, de cuando te hablan mal, todo eso son habilidades sociales y se pueden aprender. Trata de dañar con sus actitudes, respuestas, acciones. Claro, hasta el momento, Nuria, todo normal. Porque eso es lo que hacen todos los niños cuando están enfadados. Tratan de dañar, claro. Eso es lo que hacen todos cuando se enfadan. Es quizá excesivo, por eso lo dices. Son unas rabietas muy grandes, muy fuertes. En realidad, no tanto que haya una intención detrás de dañar y de hacer daño a los demás, sino más bien es una respuesta de rabia completamente automática a un estímulo. Pero es excesivo, ¿no, Nuria? Muy excesivo como para que sea preocupante. No es una rabieta que se pase al cabo de 2 minutos o 3. ¿O sí? Llevo 25 ¿qué años con ansiedad y tratamiento? ¿Cómo se puede controlar cuando se entra en miedo en pánico? Esto me lo he encontrado muchas veces y me sorprende muchísimo porque el tratamiento para la ansiedad no dura más de 2 o 3 meses. Y sin embargo, mucha gente que acude a consulta bueno, yo me he encontrado incluso con una persona que llevaba, pues si tenía 65 años desde los 19, sacad vosotros la cuenta porque no tengo cabeza para las cuentas. El caso es que hay gente que pasa más de 50 años con ansiedad y la vida entera. Y muchas veces es porque han tratado su ansiedad con tratamiento psicofarmacológico. Y quizá incluso a través de una terapia muy distanciada en el tiempo como es la que te propone la seguridad social. La ansiedad, como digo, tiene un tratamiento corto en el tiempo y tiene solución. Sí tiene solución. Ahora vamos a hablar ahora, si quieres, Morenica Carmen, ¿será? Papi, De cómo gestionar un ataque de pánico. Dime, cariño. papi, Dime. nos vamos ya, ¿vale? ¿Os vais? Vale. ¿Dónde vais? Pues nos vamos a casa de Aya. Vale, muy bien. Vamos a sacar a Sisu. Muy bien. Adiós, mi amor. Vamos a casa de Aya. Vale.
Entonces se podría quitar la ansiedad, claro que se puede quitar. Antidepresivos y nada. Sí, habitualmente se trabaja la ansiedad con antidepresivos cuando va asociado a otro tipo de síntomas, pero bueno, en general sertralina, paroxetina, sí se trabaja mucho con eso, fluoxetina. Pero eso no es terapia psicológica. La terapia psicológica es muy efectiva para la ansiedad. También los fármacos, pero de nuevo te los quita, no, ¿te quita la ansiedad? No, te pone un parche para que en el momento en el que sientes los síntomas te lo tomas y se te pasa. Pero eso no te cura, claro. Porque el tratamiento psicológico para la ansiedad es como uno aprende a gestionar las situaciones que te provocan ansiedad, con tal de no solo quitarle la ansiedad a una persona en el momento en que tiene ansiedad, sino prevenir futuras situaciones de ansiedad. Porque aprendes a gestionarlo, aprendes a gestionar tus emociones en general y concretamente la ansiedad. Que la ansiedad, por cierto, es una emoción. Una emoción llamada secundaria, social. Voy a hablar ahora en un poco de cómo gestionar un ataque de pánico, porque como probablemente alguien más lo va a preguntar dentro de poco, por no repetirme, porque siempre se pregunta algo de esto. Estoy haciendo un cliffhanger como en las buenas novelas. Próximamente. No, pero lo hago por ese motivo, porque siempre se pregunta esto, es muy común. Y también de paso, Isabel, así aprendes cómo se gestiona un ataque de pánico, que es lo que debería de estar trabajando tu hija. Silma, muy buenos días. Esto me suena mucho, puede ser que lo hayas preguntado ya, ¿no? ¿Verdad? Lo del MDR. No, lo habrá preguntado otra persona, pero me suena. El MDR, para el que no lo sepa, es esa terapia que se hace para, sobre todo, los traumas, aunque también se aplica para otro tipo de trastornos, en la cual se hace una especie de exposición mediante, o digamos con la añadidura de una especie de distracción de movimientos oculares. Pues vas pasando los dedos por delante y el paciente va siguiendo el dedo mientras la persona expone su trauma, con tal de de recodificarlo de otra forma. Pero claro, me dices si trabajo con esto. Yo no trabajo con esto, no porque no funcione, sino porque no es lo que más funciona. Entonces no me ha hecho falta nunca. Porque lo que más funciona para el trauma es la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo aplico. En la terapia cognitivo-conductual, lo esencial de la terapia, o el elemento central, es la exposición. El elemento central no significa que no hayan técnicas cognitivas, por eso se llama cognitivo-conductual, pero lo que más funciona siempre va a ser la exposición. El MDR también la tiene, y eso es lo que funciona del MDR, la exposición. Todos los elementos, aparte a la exposición, son elementos que en realidad no están aportando nada a la terapia. Con lo cual, ¿qué sentido tiene hacer MDR cuando tenemos otras herramientas mucho más eficaces? Y el MDR en los estudios de eficacia ha demostrado, como digo, eficacia, sí ha demostrado que funciona, pero no funciona tanto como funciona la terapia cognitivo-conductual. Así que como profesionales tenemos que basarnos siempre en aquello que más funcione al principio, como primera opción. Si no funcionase la primera terapia evidenciada como más efectiva, entonces pasaríamos a la segunda, y a la tercera, y a la otra, porque hay mucho tipo de terapias para un mismo trastorno. Terapia interaccional, terapia conductual directamente, hay mucho tipo de terapias, y concretamente dentro de la terapia cognitivo-conductual hay incluso más. Hay varios grupos de trabajo que han hecho su propio modelo en la que añaden más cosas. Entre otros, la inoculación de estrés, el mindfulness en algunos también lo han incluido, diferentes tipos de terapia cognitivo-conductuales. Tengo 30 años, enferma de agorafobia, trastorno de personalidad, depresión, agorafobia, esquizofrenia. Tienes muchos trastornos, lo cual nos hace un poco concluir que el DSM tiene muchas carencias. Este manual de criterios diagnósticos tiene muchas carencias a veces cuando vemos un paciente que tiene tantas categorías. Significa que o no están funcionando muy bien las categorías, o algo acaba de pasar, porque debería de recoger
para un paciente un único diagnóstico. Sin embargo, se ve esto, ¿no? Se ve como muchos pacientes no acaban de encajar del todo en una sola categoría, sino que tocan varias, ¿no? Es una especie de crítica al DSM que se le hace. Buenos días, Rebeca. ¿Qué opinas del estoicismo? Le encuentro muchas similitudes con la terapia cognitivo-conductual. Sí, es que, Sena, buenos días, creo que ya has estado por aquí alguna vez. Buenos días, Nenúfar. Nenúfar, por cierto, que es suscriptora. El directo para suscriptores, que no lo pude hacer ayer, porque tenía trabajo por la mañana, lo voy a pasar a mañana viernes a las 11. Después del directo que tenemos aquí a las 10, a las 11 voy a empezar el directo para suscriptores, ¿vale? Mañana. ¿Ok? Y lo digo también para Maite, para Mar. No sé si está Estrella por ahí, creo que no. En fin, para los suscriptores, ¿vale? Y el que quiera suscribirse para mañana, bueno, pues ahí tenéis en mi espacio, en mi perfil, la pestañita de suscripción. Son 3,5 € al mes, ¿vale? Si os apetece. Y ahí hablamos de cómo gestionar las emociones, tengo vídeos publicados para ese fin, etcétera, que es un poco como trabajo en la consulta. A ver. Bueno, decía que el estoicismo, no solo el estoicismo, sino que la psicología científica que empieza en el siglo XIX, en realidad es como la expresión de muchas otras fuentes de conocimiento, como es la filosofía, porque viene de ahí. Es decir, la filosofía es la forma de razonamiento y conocimiento del mundo, pero la psicología es cómo aplicar eso de forma científica al paciente, a la terapia psicológica, ¿no? Es como hemos... ¿Dónde está la consulta? ¿En qué ciudad? En mi consulta, ¿te refieres? Tengo 2 consultas, una en Novelda, que es donde tengo realmente mi despacho oficial, y luego en mi ciudad donde yo vivo, es Monóvar, los 2 de la provincia de Alicante, donde yo vivo y también paso consulta aquí. Ah, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, como decía, el estoicismo concretamente dentro de la filosofía tiene esas similitudes con la gestión emocional, con el que no te afecten las cosas. Lo que pasa, y recibo muchas críticas de eso, de gente que son pacientes míos, que... es de Elda. Que sienten que después de leer un libro de estoicos, dicen, vale, ya, me dices que no me afecten las cosas, vale, pero ¿cómo lo hago? Eso es la crítica que se le hace al estoicismo, que no te enseña técnicas, realmente más bien es un debate, un hacerte preguntas, un plantear qué es lo importante y qué no. Pero las herramientas como tal, a nivel científico, te las aporta aquella ciencia que partiendo de la filosofía se ha centrado en el tratamiento psicológico, que es la psicología. Con lo cual, esa es la distancia un poco entre la filosofía estoica y la psicología. No solo la estoica, sino que la psicología parte de muchas áreas de la filosofía, también la filosofía idealista de Kant, sobre todo, de cómo en realidad nosotros somos procesadores de una información que no es objetiva. Nosotros vemos una serie de objetos que no son tal y cual nosotros los vemos, como decía Kant decía del noúmeno, de ese objeto que en realidad es y que nosotros nunca llegamos a ver tal y cual es. Procesamos la información a través de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros juicios, y eso es lo que nosotros llegamos a ver del objeto, ¿no? Bueno, pues también desde la filosofía idealista, los psicólogos recogen todo eso y empiezan sus investigaciones para aplicarlo a un montón de campos, entre ellos el clínico, el campo del tratamiento psicológico. Pero que no hay ningún enfrentamiento entre la filosofía y la psicología, en absoluto. Van muy de la mano. A ver, Cristina, David, me han diagnosticado de depresión mayor recurrente. ¿Y cuánto tiempo hace de eso, Cristina? A ver, Nuria, porque me he soltado un mensaje. A ver, un momento. Nuria. Acciones, a ver. Ah, vale, vale, sí, un segundo. Vuelvo a ello. No es por enfado. Suele ser, al acercarse el momento,
De volver con su madre. Ah, vale, vale. Vale, vale. ¿Se cura la depresión? Nos pregunta Vane. Sí, se cura la depresión. Hay mucha evidencia científica al respecto de que con tratamiento psicológico se cura la depresión. Evidentemente. A ver cómo sigue lo de Nuria. Un segundo. Vale, te dice de María, no te lo tomes de forma personal ni reacciones. Ese comportamiento irá gestionándolo. Antes se ponía en depresión mayor, vale. Pues recuerdo un paciente que tuve, no tenía 7 años, creo que tenía 12, que pasaba un poco lo mismo. Que cuando llegaba el momento de irse con su padre, en este caso, se ponía muy mal, más bien triste, más que rabioso, ¿no? Hay que encontrar el porqué y muchas veces no lo manifiesta el niño. Pero habitualmente es eso, frente a algún estímulo concreto como ese. Lo que hay que intentar es predecir anticiparse, quiero decir. Si tú sabes que siempre, imagino que será cada semana, o si es cada 2 semanas, anticiparse a ese momento y cambiar cosas. Al final es como se trabaja en cualquier ámbito científico. Cambiar factores con tal de que mejore la situación. Si es 2 horas antes de que se vaya con su madre, que puedes cambiar de ese entorno porque ese estímulo está siendo muy aversivo. ¿Qué puedes cambiar de ese entorno para que no se comporte de forma tan negativa? Le puedes, no sé, puedes llevarlo a algún sitio, puedes darle algo que le guste, con tal de que se vaya con buena sensación. Puedes, no sé, tienes que sugerir cambios posibles a ese estímulo, que es el que a él le provoca esa agitación, ese malestar. Perfecto, Rebeca. Te lo agradezco, que nos escuches. Sí, por otra parte, de María tiene toda la razón cuando te dice que al menos, cambie eso o no cambie, al menos que a ti eso no te afecte. Como te dice, no te lo tomes de forma personal ni reacciones de forma negativa. Porque entonces alimentas la rabia del niño o la sensación de malestar del niño si tu reacción es negativa. Eso desde luego. ¿Qué? Mira, otra vez. Trato de mantenerme en segundo plano, respetando a sus padres. Me ha pedido ya 4 veces en que sea su madre. Un segundo. Papi, ¿sigues con lo mismo? Es que te traigo Que no puede salir, que no puede salir. Pero te traigo un regalo. Ah, vale. ¿Esto? Es una piedra plana. Es un diamante. Es un diamante. Cuidado que no puede salir, ¿eh? Sí, muy chulo. Un diamante brillante. Me lo he encontrado en la calle, me ha dicho que no lo coja, pero luego lo cogí de bonito. Cuidado, que no puede salir aquí, que no me bloquean. ¿Y ya no puedes hacer más directos en tu vida? Hombre, si bloquean aquí ya no puedo hacer directos, pero ¿En tu vida entera? un poco más. Mira, dice por aquí un comentario, dicen, qué bello, el diamante. A ver, Uy. bonito detalle. Claro, antes me decías, Nuria, eso que cambia de pronto, ¿no? Cambia de pronto de cariñoso a me decías que era a cruel. Pero claro, hay un estímulo muy claro, ¿no? Hay un estímulo muy claro que es cuando se va a marchar con su madre.
Con lo cual, el resto del tiempo entiendo que está bien, ¿no? Sí, sí, solo tengo una hija. Tu vida entera la respuesta de ella. He tenido mucha ayuda psicológica. Soy madre adoptiva de 3 morenazas que me tienen. Sí, y se nota de María, se nota la actitud. Se nota que has trabajado. A morenazos varones. 3. ¿Qué puede hacer una persona con TAB para evitar la depresión mayor fuera de los medicamentos? Con TAB, espérate que ahora no me viene las siglas. ¿Qué es TAB? Trastorno de personalidad bipolar o trastorno bipolar, que no sería lo mismo. ¿Es trastorno bipolar? ¿Tipo 1 o tipo 2? Más con... Trastorno efectivo, bipolaridad. ¿Tipo qué? A ver que no lo veo aquí. Tipo 2, vale. Trastorno afectivo, vale. Es decir, con episodios maníacos o hipomaníacos. Es que claro, yo el DSM lo tengo ahí en la cabeza un poco como puedo, pero no me acuerdo de todo. Yo si algo no me acuerdo, lo digo. No voy a decir que me lo sé cuando no me lo sé. A ver, la persona con trastorno bipolar es difícil que no tome fármacos. En realidad es una de las cosas que debe trabajar, que es la adhesión al tratamiento. Es que, claro, cuando se considera un trastorno mental grave, como en la esquizofrenia, el bipolar también se considera un trastorno mental grave, ahí, claro, son casos en los que muy pocos realmente van a poder estar sin fármacos. Pero ¿qué problema hay con tomar fármacos? Cuando hay un trastorno grave, en realidad si consigue una buena adhesión al tratamiento, su vida va a ser prácticamente normal. Pero hay muchísimas veces un rechazo absoluto a los fármacos. Claro, pero si se necesitan, se necesitan. Yo no conozco ningún caso de bipolaridad que no necesite fármacos, no he conocido ninguno, pero entiendo que puede haber el caso porque quizá no esté manifestándose del todo grave o quizá no está causando un malestar clínicamente significativo. Pero si se consigue controlar porque no es... A ver... A ver, pues se puede hacer Gela o será Gela, ¿no? Si fuera Gela habría una U. A ver, lo que se puede hacer es todo el trabajo que se hace con la depresión y todo el trabajo que se hace de calma frente a los episodios de hipomanía o de manía. Es decir, ¿qué se hace con la depresión? Cuando tienes un episodio depresivo mayor o estás con ese episodio de bajón, uno puede trabajar a nivel conductual y cognitivo para la depresión. ¿Cómo se trabaja a nivel conductual, que es siempre lo que mejor funciona? Pues, y frente a los fármacos, claro, puedes empezar a moverte de forma sistemática y gradual en vez de empezar a encerrarte y dejar de hacer cosas. ¿Qué hace una persona con depresión? Que como primer síntoma y criterio necesario es que aquellas cosas que antes te gustaba hacer, deja de gustarte hacerlas y por tanto dejas de hacerlas. Un problema muy grave, porque empieza a cerrarse ese círculo vicioso que llamamos espiral patológica de como no tengo ganas de hacer cosas, no las hago y dejo de recibir todos los beneficios neuroquímicos de empezar a moverte, de ir con amigos, de hacer ejercicio, etc. Eso, tirando al final el estado de ánimo hacia abajo. ¿Qué hacer con eso cuando estás en ese episodio de la bipolaridad, depresivo en este caso? Pues no dejar de hacer cosas, sino todo lo contrario, hacer cosas a pesar de tener ganas. Olvídate de las ganas de tener motivación, todo ese tipo de conceptos, no importa. Es que a pesar de no tener ganas, moverte, evidentemente de forma muy gradual, con objetivos muy poquito difíciles al principio e ir increciendo en la dificultad. Eso es lo que más funciona. Después están los elementos cognitivos, ¿no? La rumia,
los pensamientos negativos, lo que me dicen a mí de que yo no valgo, que no soy suficiente, que todo es por mi culpa, que mis esfuerzos no valen para nada, mi incapacidad, yo no valgo para conseguir esto, etcétera. Todo eso hay que aprender a gestionarlo a nivel de pensamientos también. Sin embargo, lo que más funciona siempre va a ser la terapia de conducta, el hacer cosas. Descuidar o no los elementos cognitivos, bueno, pues dependerá de la gravedad, evidentemente. Tú puedes enfrentarte a esos pensamientos negativos con la evidencia, diciendo, pues sí podía, yo pensaba que no, pero sí podía, ¿no? Y además puedes, gestionar los pensamientos contradiciéndoles con reestructuración cognitiva, que llamamos. Diciendo, bueno, yo pienso esto, pero en realidad existe la posibilidad de que no sea así. Contradiciendo pensamientos. Eso, es decir, tengas bipolaridad o tengas el episodio de manía, vas a tener que actuar como si lo único que tuvieras fuera eso, con tal de regular tu estado de ánimo, ¿no? Pero claro, si por ejemplo tienes bipolaridad, estás con depresión, empiezas a moverte y empiezas a hacer cosas y eso te lleva, porque no tomas fármacos, a un episodio maníaco muy fuerte, claro, corres el riesgo de que el episodio sea peligroso para ti. Sí, para la depresión no siempre es obligatorio el fármaco, A ver, no es obligatorio para nada. Pero la bipolaridad es una gravedad mucho mayor que la depresión, mucho mayor. Porque claro, te regulas la depresión, empiezas a estar mejor de estado de ánimo y corres el riesgo de pasarte de estado de ánimo y que caigas en un episodio maníaco. Ese es el problema que tiene la bipolaridad, cosa que no tiene la depresión. La depresión, cuanto mejor estés, mejor. Cuanto mejor te sientas, mejor. No corres el riesgo de nada, de pasarte. No, si estás bien, estás bien. Pues intenta eso, Yela. Intenta que cuando estés en depresiones, porque parece que eres más propensa a eso, a las depresiones, más que a los episodios maníacos. Intenta eso, la terapia de conducta. Empieza a moverte de forma sistemática, te haces un esquema de qué tienes que ir consiguiendo día a día, lo vas haciendo aunque no tengas ganas, porque tus piernas al final van a estar bajo tu capacidad de decisión, aunque cueste, hazlo, ¿vale? Y los elementos cognitivos, eso de no valgo, incluso vamos más allá. Los elementos cognitivos de la depresión que propone Beck, que es el que más investigó estos elementos, son... hola Noé, ¿qué tal? Mañana, Noé, tenemos el directo a las 11, ¿vale? El de suscriptores, digo. El abierto lo tenemos a las 10 y a las 11 directamente, valga la redundancia, tenemos el directo para suscriptores, ¿vale? Hola Melanie. Sí, me voy a marchar casi ya. Digo que los elementos cognitivos que nos propone Beck para la depresión son aquellos elementos de que yo no valgo, que son propios de la depresión, yo no valgo, que el mundo es muy negativo además, cosa que solo hace falta que veas la tele para empezar a alimentarte esto, de que el mundo es corrupto, de los políticos, que si las guerras, etc. Y por lo tanto ya serían dos elementos. Y el tercero es que el futuro es muy negativo. Si tienes los tres, ese elemento te hace rumiar y rumiar constantemente, alimentando ese proceso de depresión. ¿Una persona con depresión puede llegar a manipular a los demás? Bueno, pues el que sean manipulados o no los demás dependerá también de los demás, pero creo que es independiente. Creo que no tiene relación un factor y otro, creo. A ver, yo nunca pude imaginar que pasaría por una ansiedad con paranoia. Mi cabeza fue a 1000, 2 meses por 2 meses por salir. Pero con paranoia llegaste a tener incluso voces, o fue más bien un delirio, con delirios de tipo, pues ese mundo negativo en el que te encerraste y que te hacía retroalimentar constantemente. ¿Es eso? Ah, venga, vamos a hablar de... Sí, es verdad, tienes razón, se me olvidaba ya, perdona. Bueno, rápidamente, que estoy a punto de acabar. ¿Qué hacer con un ataque de pánico? El ataque de pánico concretamente es el miedo al miedo. El pánico es el miedo al miedo, es decir, el miedo a los síntomas fisiológicos de la ansiedad, a las palpitaciones, a las parestesias, es decir, los hormigueos del brazo, a todas las sensaciones físicas de la ansiedad. Si uno tiene ansiedad por el motivo que sea, se dispara a nivel cardíaco,
a nivel de las palpitaciones del corazón, la respiración se agita, si se agita la respiración, como tantas veces hemos expresado, al final uno se marea, producto de ese desequilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, el problema del ataque de pánico es que empieza tu mente a prestarle todo el foco de atención a todos estos síntomas físicos y llega un momento en que de tanto prestar atención, más piensas que te va a dar algo raro, que me va a dar un infarto, me voy a volver loco, y eso hace que cada vez más sientas la inminencia de algo grave, que en realidad jamás en 2 millones de personas, 2.000 millones de personas que han tenido ataques de pánico en el mundo, jamás nadie ha muerto por un ataque de pánico. Lo digo para tranquilizar un poco, ¿vale? Solo que se siente así, se siente que vas a morir de forma inminente, se siente el peligro, solo que no es capaz del ataque de pánico de matar a nadie. Así que, ¿cómo gestionar esto? Uno debe exponerse a esos síntomas. Si tu corazón palpita rápido cuando tienes ansiedad, lo que está pasando es que tu foco de atención se pone ahí de forma automática y rápida, pero en realidad ese pum pum constante y rápido del corazón lo hace tu corazón en muchas ocasiones. Solo hace falta que hagas deporte para que te des cuenta. Lo mismo pasa con la respiración. Si la respiración no le prestas nunca atención y de repente tienes ansiedad, respiras rápido y tu foco de atención se pone otra vez en la respiración, te da miedo porque parece que no entra aire y es como que no entra del todo aire y me voy a marear por falta de oxígeno, me voy a quedar sin oxígeno. Es precisamente lo contrario. A tu cuerpo le sobra oxígeno y por eso te mareas, por el exceso de oxígeno. Por eso las películas utilizan la bolsa de plástico samarrón para recuperar el dióxido de carbono que no tiene. Así que hay que exponerse a ello. Mira, por ejemplo, para practicar y que esto se reduzca, si uno de los problemas es el mareo, podéis exponeros al mareo haciendo así. Probadlo durante 30 segundos, veréis cómo os mareáis enseguida. Si a vosotros, a vuestro cuerpo, lo acostumbráis a hacer esto todos los días, cuando tenga ansiedad, la sensación de mareo que le provoca no os dará todavía más sensación de agobio y de me va a pasar algo, porque os habéis acostumbrado a ello y no pasará nada. Eso se trata, la exposición a los síntomas de la ansiedad, para que veáis que no son graves, que no son peligrosos. Eso es, a mí me pasó unos 12 años y luego con una simple bolsa de papel lo logré. Exactamente. Porque lo que te estaba pasando es un exceso de oxígeno y falta de dióxido de carbono. Sencillamente. Bueno, chicos y chicas, sí, son las campanas de la iglesia de Monóvar. Eso me pasó hace poco, tenía sensación de mareo, desmayo por la ansiedad. El mareo es por el exceso de oxígeno y no por la falta de aire, fíjate. Bueno, GAG C, miedo a salir a la calle, agorafobia. Mañana a las 10 en punto estoy aquí, ¿vale? Porque me tengo que marchar, tengo un paciente ahora. A las 10 en punto estoy aquí, me lo vuelves a preguntar, ¿vale? GAG, si te puedes conectar y lo vemos, ¿ok? Gracias a todos y eso, mañana tengo doble sesión de directos, el abierto y luego el de suscriptores. Hasta mañana, Noé. Adiós, Mamen, de María, gracias por estar aquí. Morenica, Carmen, Mar, Nuria. Y bueno, pues todos los que estáis por aquí, Chati. Nati no sé si está por aquí, de María, lo he dicho ya. En fin, mucha gente. Muchas gracias a todos por estar aquí, de verdad. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós.